¿Cómo están amigos y amigas que siguen esos tutoriales de Blender 2.78? Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son las formas de hacer render dentro de Blender. Y bueno, vamos a eliminar esto porque bueno, como se pueden dar cuenta, a mí me gustan mucho las esferas y te permiten trabajar muy bien, sobre todo con algunas cosas, ¿no? O puede ser un torus también. Eh, Vamos a ponerle un plano, ¿sí? Para ilustrar bien lo que estamos haciendo. Va a ser un plano y una esfera. Y bueno, rápidamente retomando un poquito lo que hicimos la tutorial pasado, trabajamos un poco en modo de escultura. Voy a hacer esto más grande para ilustrar rápidamente, ¿sí? Y bueno, decíamos que podíamos suavizar esta esfera o darle un modificador de subdivision, ¿sí? Y rápidamente, bueno, aquí le aplicamos en el view y en el render, pueden ser dos o tres, puede ser lo que yo decida. Y bueno, digamos que tengo una forma así, ¿no? Que quiero crear una montaña, retomando un poco para que veas un poco más en una escena cómo sería el render o qué es el render, ¿sí? Y bueno, vamos a crear, decíamos que podemos crear prácticamente cualquier forma, ¿no? Que yo decida. Puedo cambiar el modo de esculpir, puede que sea simétrico como el caso, puedo aumentar esto, ¿sí? Y bueno, ya que estamos aquí rápidamente, antes de ver eh, de qué se trata acerca o de qué se trata así lo del render, aquí hay una opción que me faltó la clase pasada, ¿no? Que es subtract. Yo puedo, add es agregar y subtract es evidentemente subtraer o, o hacer una especie de hueco dentro de la malla o sumir la malla, ¿sí? Si se fijan cómo está ahí haciendo una especie de, puede ser un hueco dentro de mi malla. Esa es una opción muy importante, ¿no? Como por ejemplo para hacer cavidades de ojos, etcétera, etcétera. Creo que eso me faltó mencionarlo, ya me acordé después, pero bueno, si sigues los tutoriales podrás ver que se puede hacer eso, ¿no? Que también resulta bastante interesante, dependiendo de lo que estás buscando. Y aquí te puedes cambiar a modo subtraer y a modo eh, agregar, ¿no? O sea, o abultar, dependiendo de lo que, como te decía, estemos buscando, ¿no? Y bueno, ya después seguiremos experimentando más con este asunto. Pero bueno, ya tengo ahí. Déjate explico rápidamente. El Blender tiene dos formas de hacer un render básicamente. Hay muchas formas de hacer en los programas 3D. Pero el render es cuando ya tienes tu escena final. Digamos que pues yo quiero el modo cámara o lo que detecte la cámara, eso es lo que va a hacer render. Pero digamos que yo tengo un encuadre así más o menos, ¿no? Y ese va a ser lo que yo quiero renderear, ¿no? Incluso le vamos a poner un poquito de color en Vertex Paint. Vamos a darle un poco de color, tin rápidamente. Vamos a darle un color, otro color. Aunque eso no se va a ver en el render, pero bueno, en tu proyecto final sí el color se va a ver. Ahorita en el render previo que voy a hacer no se va a observar, pero digamos que tienes una imagen con muchos colores multicolor, etcétera. Entonces sí es importante, el color se vuelve muy importante también. Ahorita voy a ilustrar rápidamente nada más, pero bueno, no tiene mucho caso porque tío no se ve en el render preview. Pero estoy en modo objeto y yo de modo objeto puedo hacer un render, una especie de render preview, ¿sí? Y te fijas, estoy en la máquina o en el render interno de Blender y hago un render y básicamente ese sería el render. Ahora, si observas estas sombras se ven muy duras, ¿sí? Está viniendo una luz de arriba que básicamente es la luz que viene por default. Y esto realmente no pasa en la realidad, ¿no? Una sombra así que sea un negro intenso total no pasa en la realidad. Eh, y el Blender en su máquina interna de rendereo hace eso, te hace una sombra demasiado dura. Eh, Vamos a usar un modo
sólido, ahí está, y las sombras que se generan de la forma, aquí tengo la lámpara, son muy duras acá abajo. Ahora vamos a trabajar con cycles, o cycles render, lo aplicamos, nada más cambiamos y venimos a aquí a modo render. Y si te fijas, si puedes observar cómo te genera sombras mucho más suaves, tanto aquí como acá. El objeto se ve sumamente suave. Evidentemente aquí, como te dije, no se va a ver el color, pero ya en una fotografía final, en una animación final, en render, eh, en un render final, donde ya puedas generar una imagen PNG, que puedas trabajar en Photoshop, en Illustrator, ya con un objeto este, real terminado en Blender, eh, sí va a haber una gran diferencia, ¿no? Para que se vea más realista tu objeto, para que se vea un objeto tridimensional que pueda ser fotorrealista, digamos. ¿Sí? Y lo mismo pasaría con no una imagen fija, sino con una animación ya en movimiento de Blender, ¿no? La gran diferencia y la gran ventaja de usar el Cycles, que lo vamos a estar usando de ahora en adelante, es esa básicamente. Que tu objeto está más acercado a la realidad, que muchas veces lo que estamos logrando. Pero el render interno, o el Blender render, tiene el game casi, pues yo nunca no lo he usado, la verdad, no he generado nada que tiene que ver con gamers o juegos. Ah, pero bueno, fotos sí he generado algunas y lo mismo que animaciones. Pero el Blender Render tiene la ventaja de que es muy rápido, renderea sumamente más rápido eh, que el Cycles, ¿no? La máquina de render de Cycles. Entonces esa es la ventaja que puede tener este, que para trabajos que son muy rápidos, que la gente que se dedica a la televisión, al cine, quiere de resultados muy rápidos y que no sean sumamente realistas o que no sea tan necesario, pues usa ¿no? Porque realmente el tiempo cuando rendereas en Cycles se puede multiplicar varias veces. Es decir, por ejemplo, si yo tardo un minuto o 2 minutos haciendo render con el Blender interno, o como con el render interno de Blender, aquí en este caso le llaman Blender Render. eh, si tardo 2 o 3 minutos con el Cycles, que este es el Cycles, podría yo llegar a tardar hasta 3 o 4 veces más, ¿no? 8 minutos, 10 minutos tal vez. Entonces sí hay una gran diferencia en ese sentido. Espero que quede claro, espero que te sirva este pequeño tutorial y pues ya en próximos proyectos estaremos eh, viniendo aquí y viendo acerca de la resolución, ¿sí? De cómo guardar una imagen PNG, porque no tenemos una imagen PNG que podemos guardar. eh, y también podemos guardar proyectos en QuickTime, en el caso de Mac, en MPG, en Navi. Y esto es para proyectos que básicamente pues ya tienen animaciones. Eso lo veremos un poco más adelante, pero sí vamos a empezar ya en próximos tutoriales, muy probablemente ya el que sigue, a realizar un proyecto y sacar una fotografía a partir de ese proyecto, que pudieras trabajar en GIMP o en Photoshop, o ya subirla a internet a tu blog, o etcétera, etcétera. Y bueno, entonces nos vemos en el próximo.